La ensalada navideña cremosa que me piden cada año. Imperdible. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada tan buena de ensaladas navideñas, cada día más fresquitas y más fáciles de preparar. Si quieren más ideas como esta, suscríbase, guarde las recetas que más le gusten, démele su me gusta y comparta el video para que más gente lo disfrute. Para empezar esta preparación tan rica, tomo 3 kiwis. Les retiro la cáscara con cuidado, los lavo muy bien y los corto primero en rodajas y después en cubos pequeños. El kiwi es de mis frutas favoritas porque refresca mucho y le da un color muy bonito a la ensalada, ¿cierto que sí? Y ya que estamos con esta fruta, ¿usted cómo prefiere el kiwi? ¿Bien madurito o más firme? Déjeme ahí comentario que me gusta leerlos. Sigo con 2 duraznos en almíbar. Estos siempre le aportan un dulzor natural que combina muy bien con el kiwi. Los corto en cubos pequeños y los reservo. Aquí es cuando la ensalada empieza a agarrar ese toque navideño tan antojador. Ponga cuidado que esto va quedando delicioso. Bueno pues, yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace ahí abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya. Paso ahora a 50 gramos de almendras enteras. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta proteína vegetal, grasas saludables y ese crocantico que uno agradece en cada cucharada. En una tabla de picar con un cuchillo las corto en trozos pequeños. Y vea, aprovecho para preguntarle, ¿usted qué prefiere en sus ensaladas? ¿Almendras, nueces o maní? Escribo ahí que yo leo todo. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar de que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Sigo con 2 bananos maduros. Les retiro la cáscara, los corto en rodajas y luego paso esas rodajas a cubos pequeños. El banano ayuda a equilibrar la acidez del kiwi y el dulzor del durazno. Este es el punto donde los sabores comienzan a unirse y uno ya sabe que la ensalada va a quedar buena. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el kiwi, los duraznos, el banano y las almendras. Mire qué mezcla tan bonita, colores vivos, aromas frescos y textura variada. Mientras voy mezclando suavecito, cuénteme algo. ¿Usted dejaría la mezcla así o le pondría alguna otra fruta? Quiero saber qué haría en su cocina. Reservo la mezcla y paso a preparar el aderezo. Este aderezo es de mis preferidos porque es cremosito y combina muy bien con frutas. En otro recipiente agrego una cucharada generosa de yogur griego natural, el jugo de un limón y una pizca de sal. Bato hasta obtener una mezcla suave y homogénea. El limón aquí es el que despierta todos los sabores, no lo deje por fuera, presta atención a ese detallito. Finalmente, incorporo el aderezo sobre la ensalada y mezclo todo, asegurándome de que quede bien distribuido en cada uno de los ingredientes. Esta mezcla queda refrescante, cremosa, ligera y perfecta para esta temporada. Y ya que estamos terminando, cuénteme, ¿usted dejaría la ensalada así o le pondría más almendras? A mí me encanta cómo queda, pero cada cocina es un mundo, ¿cierto? Sirvo y bueno, a disfrutar. Esta ensalada es ideal para acompañar cenas navideñas. Va muy bien con pavo, pollo asado, cerdo al horno o incluso con pescado, porque su sabor fresco complementa todo. Y ya para despedirme, le doy las gracias por acompañarme otro día más aquí en Qué Rico Recetas. Si le gustó esta preparación, déjeme un comentario, regáleme un me gusta, comparte este video y guárdelo para prepararlo cuando quiera. Cuénteme si la haría, si cambiaría alguno de los ingredientes, si prefiere otro tipo de fruta o qué le pondría a usted. Nos vemos en el próximo video y recuerde, somos Qué Rico Recetas.